El centro se fundó hace unos años atrás, todos nosotros somos miembros fundadores y acá todavía estamos en la lucha, insistiendo. Nos dedicamos a la formación, ¿sí?, en el ámbito de la educación y a la proyección social. La proyección social, en parte, a través de estas charlas. Buscamos a gente que se ha dedicado a algún aspecto de la educación, temas afines, para que, bueno, nos ilumine con sus conocimientos. En esta oportunidad, en el día de hoy, está el doctor Jordán Abud, una persona que consideramos amigo en la medida en que nos ha impulsado desde siempre, ¿sí? Así que bueno, agradecemos a él su presencia y bueno, Mariana va a hacer una breve presentación de su currículum y de la charla que hoy nos trae. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Le damos la bienvenida al segundo ciclo de conferencias La educación en la encrucijada actual. La persona promedio de nuestro tiempo, escribe Piper, pierde la capacidad de ver porque hay demasiado que ver. ¿Puede entonces el hombre realmente observar, considerar y comprender en un constante bombardeo de sus sentidos? Apenas hay tiempo para prestar atención a un objeto dado. En esta sociedad tecnologizada, los hábitos y estilos de vida se han visto transformados por el desarrollo constante e imparable de las tecnologías digitales e Internet. Esto ha provocado, como dice nuestro querido amigo Jordán Abud, una mutación antropológica. El hombre se siente vacío existencialmente y busca que ellas le confieran la existencia e identidad. Esta era tecnológica ha inducido a una demencia digital, en latín de descenso, mens spiritu, lo que provoca una disminución de las facultades espirituales más elevadas, es decir, un descenso espiritual, conduciendo a los hombres a la distracción permanente, a la multitarea improductiva, las adicciones y fundamentalmente el desprecio al libro, que es una escuela de reflexión y meditación. La transferencia amorosa entre el alumno y el maestro lleva al conocimiento, a la libertad. El vínculo con el maestro se da a través del amor. Una máquina tecnológica de última generación no responde a eso. Es por esto que el combatir esta revolución tecnológica y recuperar una educación acorde a la naturaleza del hombre, debe movernos a un constante combate con un mundo moderno, a conservar las tradiciones, a refugiar las cosas para que sean lo que deben ser, al calor del hogar, a la oración y el silencio, volver al ocio y en él recobrar los senderos que llevan a Dios. Es por tanto que a partir del escenario actual nos proponemos, convencidos de la vocación a la que hemos sido llamados, a la necesidad de profundizar en la realidad humana para conocer la verdad sobre el hombre y a la necesidad que en ella se descubre de la tarea pedagógica, con las notas acordes que tal enseñanza debe tener para cumplir con su función de ayudar a alcanzar la plenitud o perfección. Nos disertará hoy sobre la revolución tecnológica, revolución cultural, el doctor Jordán Abud. Jordán Abud nació en Paraná, Entre Ríos, el 5 de marzo de 1976. Ejerce su profesión desde el año 1998, en el que obtuvo la licenciatura en Psicología por la Universidad de El Salvador, en la cual también alcanzó el título de doctor en el año 2012. Desde hace más de 15 años es psicoterapeuta, es miembro fundador y coordinador general del Colegio El Madero desde su fundación en el año 2000. Profesor de diferentes instituciones a nivel secundario y universitario, fue investigador auxiliar en la Universidad Kennedy y en la Universidad Católica de La Plata. Miembro fundador del Centro de Estudio Antropológico Kairos y editor responsable de la revista que lleva su mismo nombre. Asesor externo de recursos humanos en importantes empresas de Paraná y el interior de la provincia, en especial vinculadas al servicio de salud. Es miembro del jurado evaluador de la revista del Centro de Estudio Real Montes, que bueno, pasamos de paso, que se puede descargar de la página del centro, que Dios mediante sale en junio. Ha escrito varios libros, entre ellos podemos citar ¿Para qué hablamos los psicólogos?, un ensayo crítico sobre las palabras psicoterapia en el 2009, El hombre moderno, dilema entre la cordura y la insensatez en el 2011, Psicología de la niñez, misterios y falacias, 2015, Educación real en un mundo virtual, desafío técnico o dilema moral, 2019, Nosotros los discapacitados, una aproximación clínica, antropológica y ética de la discapacidad, 2021. Agradecemos tu presencia, Jordán, y bueno, comenzamos con la conferencia. Bueno, muchas gracias a los amigos de San Luis por la
la invitación. Bueno, aprovechando justamente esa confianza y esa amistad, también quiero, antes de comenzar, pedirles a quienes estén escuchando una oración especial por mi tío y padrino Carlos Abud. Quienes conocen Paraná o han sentido hablar de las jornadas de formación de agosto o de la unidad de Paraná o del Colegio El Madero, no pueden desvincular esa obra de Carlitos, como le decimos a mi querido tío. Bueno, en estos momentos está internado en una situación delicada de salud por este virus tan extraño que estamos padeciendo, así que bueno, aprovecho y me tomo la confianza de pedir también a ustedes una oración especial por él, para que salga pronto y se mejore. Bueno, efectivamente, como presentó Mariana el título, la intención es tratar de reflexionar, de pensar un poco sobre estos dos términos, si se quieren, estas dos expresiones, las nuevas tecnologías. Y en realidad, hoy me pareció importante empezar citando algo que no lo tenía previsto, digamos, en el esquema, pero releyendo un texto escrito hace cerca de 40 años, o posiblemente hecho antes y publicado un poco después, pero ubiquémonos hace 4 décadas. Un referente, un maestro de nuestra patria decía: se recorta de tal modo la inteligencia que no es extraño, como consecuencia, que haya quienes crean que las computadoras podrán reemplazar al entendimiento el día de mañana. Insisto, esto fue escrito publicado en la década del 80. Me refiero al libro Educación para tiempos difíciles, de Patricio Randle. Y me parecía importante casi arrancar con este copete, casi por una cuestión de, por un lado, porque esta sola expresión ya muestra por sí misma un poco el vínculo que hay entre las nuevas tecnologías y la revolución cultural. Primero, porque esto de que no sería extraño que se crea que las computadoras pueden reemplazar la inteligencia, primero, ya es un hecho, obviamente. Casi todos creen que las computadoras reemplazan la inteligencia y vamos a tratar de demostrarlo o de hacer alguna pincelada al respecto. Pero por otra parte, algo, si se quiere, más preocupante, no nos llama la atención. Segundo, no nos llama la atención que las computadoras reemplacen a la inteligencia. Y tercero, más grave todavía y más vinculado a la revolución cultural, lo damos por bueno. Nos parece realmente muy interesante y muy provechoso y deseable que las computadoras y las nuevas tecnologías reemplacen en la medida de lo posible todas las operaciones vinculadas a la vida de la inteligencia, todas aquellas operaciones que sean posibles. Yo diría, insisto, sobre esta cita, y repito, escrita hace más de 40 años, y sobre este escalón tan preocupante que se cumplió sobradamente, que ya no nos llama la atención, que lo damos por bueno y conveniente. Bueno, ojalá el desarrollo justamente de esto que he buscado un poco transmitirles, pueda justamente, yo diría, simplemente comprobar que así con esta cita y con las consecuencias se vinculan las nuevas tecnologías y la revolución cultural. Para ocuparnos de este tema, podríamos decir que tenemos una primer necesidad, yo diría, metodológica o de marco, de rigor, si queremos, digamos, de alguna manera proponernos algún encuadre, yo diría, incluso metodológico. Lo primero que en este tema me parece siempre importante plantearlo es
definir el objeto, es decir, explicitar de qué estamos hablando con nuevas tecnologías. Esto lo vemos, pido disculpas a quienes ya lo escuchan, no por primera vez, pero esta es una cuestión muy importante porque en realidad no se podría avanzar demasiado sin definir primero de qué estamos hablando cuando nos referimos en términos muy genéricos a las nuevas tecnologías, porque si vamos al caso, hay objetos que caen legítimamente dentro de lo tecnológico, pero a las cuales no nos vamos a estar refiriendo. Y en segundo lugar, que esto sí, cada uno tendrá la obligación de un poco volver sobre estos temas y yo diría incluso sacar sus propias conclusiones. Con esto que llamamos genéricamente la revolución cultural y, ¿por qué no?, podríamos incluso completarlo un poco más legítima y necesariamente, diría yo, la revolución cultural anticristiana. Eso sería lo segundo que un poco para enmarcar la cuestión tendríamos que de alguna manera preguntarnos. Y no es poco, porque con esta segunda pregunta lo que queremos saber entonces es si plantear la realidad, la vigencia actual, el peso, la importancia de las nuevas tecnologías, si tiene nada menos que alguna vinculación con nuestra propia formación, con nuestra propia alma, y por supuesto, visto con sentido cristiano, con nuestra propia salvación, nada menos. Por eso, digo, metodológicamente, no es poca cosa lo que nos estamos preguntando, porque lo que queremos saber es si es legítimo y si es posible pasar con alguna lógica de la inteligencia artificial a la salvación de nuestras almas, nada menos. Entonces, en estas dos cuestiones que hacen de marco, justamente y deliberadamente las presentamos explícitamente, bueno, por supuesto, lo que queremos hacer es evitar porque es un problema de una creciente actualidad, no definir, no precisar algunas expresiones, ¿no? Eso lleva, como ya sabemos, a debates inconducentes y es una remanida argucia de sofistas. No podemos cometer el traspié intelectual de no proponernos rápidamente, diríamos, el arte o el hábito, el buen hábito intelectual de la definición. Pero por otro, esto segundo, la conexión entre las nuevas tecnologías y la revolución cultural, por supuesto que nos obliga, de alguna manera, yo diría, a evitar dos extremos posibles, que ustedes, digamos, que están escuchando, seguramente sabrán o entenderán rápidamente a qué me refiero. Porque lo que hay que evitar con esto son vinculaciones conspiranoides o precipitadas, enlaces causales de poco rigor, podríamos decir una exagerada o rápida o simplificada interpretación apocalíptica de todo lo que sucede, incluyendo las nuevas tecnologías, y desde luego que eso de alguna manera atenta contra la seriedad doctrinaria, pero por supuesto lo segundo que hay que evitar es una fatídica, peligrosísima en materia educativa superficialidad al momento de considerar esta vinculación, ¿no? Una de las peores cosas que podríamos hacer es lo tantas veces escuchado, las técnicas o las computadoras o todo esto no es ni bueno ni malo, todo depende cómo se lo use, como si con ese argumento de una línea podríamos sacarnos de encima tanto que tenemos por resolver en materia, diríamos, doctrinaria en este aspecto, educativa, social y política. Entonces,
el objeto material de nuestro estudio, cuando nosotros hablamos de inteligencia, de nuevas tecnologías, nos estamos refiriendo propiamente a lo digital en tanto inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir, cuando hablemos de nuevas tecnologías, si bien, insisto, hay seguramente muchas distinciones que hacer y muchas precisiones, pero estamos pensando en el automatismo resolutivo de problemas, ¿no? O en el paradigma que ya increíblemente va quedando de a poco, va quedando, no digo obsoleto, pero el paradigma del procesamiento de la información. O también podríamos pensar en el objeto propio, en todo lo que con más o menos rigor llamamos aparatos inteligentes, ¿no? En todo esto pensamos cuando decimos genéricamente nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, en todo lo que queda atrapado en la columna vertebral, podríamos decir, de un algoritmo, ¿no? Esta palabra tal vez también sería una de las que mejor defina a qué nos referimos con las nuevas tecnologías. Es decir, un programa que permite alcanzar un determinado objetivo y está planteado como un conjunto, digamos, metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas, tomar decisiones, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, todas las nociones medulares de las nuevas tecnologías, computador, inteligencia artificial, placa madre, programa, etcétera, gravitan en torno a la noción esta de algoritmo, ¿no? Bueno, entonces, precisado, al menos en primera instancia, el objeto, podríamos decir, propio de las nuevas tecnologías, digamos ya de entrada, y en términos generales, que la tecnolatría en la que nosotros estamos culturalmente, no a cuento de la aparición de las computadoras, sino ya vamos a ver citas de nuestros maestros bastante más antiguas, que hablan y nos daban de alguna manera, o nos alertaban de los riesgos sociales y culturales de la tecnolatría. La tecnolatría ha invertido los planteos. Digamos, este endiosamiento en el cual estamos sumidos, que así como planteado así suena muy general, pero genera una confusión de consecuencias inconmensurables. No hacen falta en este caso complejos silogismos, ni alcanza con mirar lo que nos rodea. Las nuevas tecnologías están presentes en todos lados y son a priori, insisto, son a priori acogidas como una bondad en sí mismas. Es decir, en esta cultura, en esta era digital, se cree, por ejemplo, como axioma fundante, que cuanta más información favorecida, posibilitada por las nuevas tecnologías tengamos, más seremos capaces, por ejemplo, de resolver problemas importantes. Por supuesto, entre otras cosas, ¿con qué cruza esta tecnolatría? Con que se ha exagerado al máximo un cierto tipo de saber, que podríamos llamarlo técnico-racional, y que sustituye, lógicamente, el juicio, podríamos decir, cualitativo por el cálculo cuantitativo, ¿no? Entonces, insistamos, estamos partiendo de un dato, si se quiere, social, empírico. ¿Cómo negar nuestro entusiasmo actual por la tecnología, ¿no? Estamos nosotros mismos, y me adelanto un poco a la cuestión cultural, nosotros mismos, quienes estamos en este momento reunidos de esta forma particular, estamos expuestos al riesgo abismal de la idolatría de lo tecnológico, depositando en lo tecnológico una confianza absoluta en sus bondades y en sus beneficios, ¿no? Insisto en este riesgo en el cual cualquiera de nosotros podría caer, de pensar de que todo esto lo podemos evaluar, que nosotros somos meros observadores, que estamos poniendo la lupa en distintos lugares del planeta o de la cultura,
pero que nosotros hemos sacado de nuestra cabeza y nuestro corazón y que somos observadores inconmovibles, objetivos. No, posiblemente nosotros, seguro, nosotros estamos empapados de este riesgo tecnolátrico. Y esta confianza, podríamos decir a priori, y esta bondad de que las novedades tecnológicas no se discuten, tienen una a priori moral que debe aceptarse, nos parece que, entre otras cosas, se refleja en una secuencia escalonada, pero también permanentemente retroalimentada, que consiste, diríamos, en 3 escalones. Insisto, podríamos decir que es una secuencia, pero también genera una retroalimentación de estos 3 aspectos. El primero es una creciente automatización de nuestras vidas. Sobre esto volveremos brevemente, pero una creciente automatización de nuestras vidas. Segundo, una absorción de la vida intelectual y moral por esa automatización. Y tercero, una semejanza creciente del hombre con las máquinas, ¿no? Como si, bueno, lamentablemente esta imagen y semejanza a la que estamos llamados pareciera que empezara a tener o tuviera otro protagonista, obviamente que no es nuestro creador. Tratemos de desarrollarlo brevemente. La tecnología, las nuevas tecnologías tienen un poder altísimo de procesamiento de información. Es indudable lo que estoy diciendo, y en esto posiblemente, como en tantos temas más, se refleja así mi ignorancia en las cuestiones de detalle de lo... Porque es muy probable que en lo tecnológico haya muchísimo más de lo que al menos en mi caso yo llego a conocer y a enterarme. Ahora, un programa cualquiera resuelve en un rato lo que llevaría muchísimas horas. Hay mecanismos muy sutiles de adaptación, de autorregulación, de resolución de problemas. Y todo esto lleva un nivel altísimo de automatización de nuestra vida, ¿no? Insisto, esto es evidente. Esta estructura, las nuevas tecnologías, haciendo las veces de lo impropia y peligrosamente llamado inteligencia artificial, que obviamente es un analogado exagerado, impropio, que solamente podría haber hecho pie en una cultura como la nuestra, pero es indudable que esto, que hace las veces de inteligencia artificial, razona, programa, planifica, selecciona, previene, deduce, concluye, arma, y con todo esto, lógicamente, va ocupando una parte importante de nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto en lo concreto, en lo cotidiano? Y bueno, quiere decir, por supuesto, que mucho de lo que nosotros podríamos hacer o deberíamos hacer, lo hace la máquina. Y mucho de lo que nosotros deberíamos resolver, lo resuelve un aparato. Y lo que deberíamos razonar, lo razona un programador. Podríamos dar muchos ejemplos, pero inevitablemente se haría largo y tedioso para ustedes. Pero incluso en este flagelo, en esta pandemia, una de las palabras que más ha sonado en el último año y medio es la palabra protocolo. ¿Cuál es el alcance, el límite, las posibilidades? ¿De qué nos exime un protocolo? ¿De qué no? ¿En qué medida es legítimo que anule el pensamiento propio, la prudencia? Porque justamente, como segundo escalón, que es el que nombré, estamos frente a un progresivo reemplazo de la prudencia por el programador. La automatización de los procesos informáticos ha reducido al mínimo los dilemas que requerían realmente pensar o que requieren realmente pensar. Y lo reducen al mínimo, al menos si uno quiere sacarse encima esa tarea, ¿no? La automatización pone en riesgo, entre otras cosas, nuestra capacidad reflexiva. Cuidado entonces, porque no hay dudas de que hemos tecnificado el lenguaje, el universo moral, ¿no? Y esto también es llamativo, ¿no?
esa tendencia creciente a tecnificar el lenguaje allí donde cabe y se impone una perspectiva ética. Esto sobre lo que lamentablemente tampoco podemos detenernos, salvo después con gusto en las preguntas o si hay tiempo, esto de tecnificar el lenguaje donde se impone y se necesita una perspectiva y un lenguaje moral, sucede, y mucho, en educación y en la política. Entonces la pregunta por la técnica queda revestida de connotaciones morales, fruto, aunque parezca general, de aquella primera tecnolatría que culturalmente aceptamos, ¿no? Sin embargo, siempre hay una pregunta moral detrás de la técnica. Pero ojo, no solo dicho por moralistas o por algún especialista en ética o alguien que quiera de alguna manera permanentemente llevar agua para su molino y mostrar el alcance de la ética en la vida social. Esto está dicho hoy por hoy y reconocido de forma patente y expresa por los mismos mentores de las nuevas tecnologías. Uno de ellos dice, es imposible automatizar actividades humanas complejas, sin automatizar también elecciones morales. Si nos ponemos a pensar en esta definición, es gravísima. El panorama parece el de un mundo donde las máquinas viven y deciden y los hombres se automatizan, ¿no? Entonces podríamos decir, en algún sentido, que en el pensamiento y en el obrar, las máquinas están ocupando nuestro lugar, ¿no? Automatización y pasividad, podríamos decir, automatización y desinteriorización, podríamos decir. Nos acercamos bastante, por supuesto, a la descripción del hombre moderno, ¿no? Fíjense que a contrapelo de esta tendencia, y no pensaba, por supuesto, por razones obvias, en las nuevas tecnologías, pero sí en la ceguera de las ideologías, el querido maestro Ollenta, Jordán Bruno Ollenta, él decía, el mejor camino que se puede seguir condiciones actuales, porque él ya se refería a la crisis cultural, independientemente de algunas circunstancias, como son las nuevas tecnologías, él decía, es el examen de la propia mentalidad, de nuestra manera habitual de ver y entender el mundo y la vida. Y él seguía, de este modo se comienza a pensar filosóficamente con la reflexión crítica sobre nuestra mentalidad. ¿Hasta qué punto la automatización impuesta por las nuevas tecnologías en gran medida no nos ha endurecido mentalmente? Y podemos decir en términos generales que en nuestras vidas, por supuesto que es un riesgo, todo podría reducirse a la automatización si el espíritu no vence diariamente el adaptacionismo y la inercia. Y si en algo colaboran las nuevas tecnologías, es al adaptacionismo y a la inercia. Yo insisto, y por eso dependerá del tiempo y lo que surja, por supuesto me voy adelantando a posibles inquietudes, porque con este desarrollo la pregunta que siempre surge, bueno, pero entonces está bien o está mal. Justamente no es una respuesta que yo pueda dar, al menos en términos sí o no, porque esto pasa como en tantos otros temas. Bueno, entonces hay que hacer esto, esto, otro. No, lo importante es primero ver de qué se trata el tema. ¿Y cuál es la gravedad? Insisto, por ahí sería reducir un esquematismo o no entender en principio la gravedad o el planteo, si cuando uno se pregunta por la conexión entre lo tecnológico, la educación, lo cultural y lo político, si uno termina y se pregunta, bueno, entonces tengo que apagar la computadora. Porque ojalá fuera tan sencillo, pero simplificarlo tanto sería desnaturalizar el problema. En síntesis, en esta parte, para intentar después meternos un poco más de lleno en lo que es la tecnología en la perspectiva educativa. El tema tecnológico en el hombre no es solo tecnológico.
parece casi una obviedad o parece una afirmación en exceso, sencilla o casi una burrada, diría, pero sin embargo hay que recordar los efectos educativos. El tema tecnológico en la vida del hombre deja de ser solo tecnológico, y menos esta técnica vinculada a la inteligencia artificial o a las nuevas tecnologías. Planteado en otros términos, la técnica no es neutral por varios motivos. No lo es antropológica ni éticamente, por las intenciones que hay detrás, por las promesas implícitas, por la idea de hombre que presupone necesariamente. Entonces, sin ninguna duda que existen costos culturales y morales que es necesario evaluar. Y sin ninguna duda que las nuevas tecnologías requieren, y van a requerir de modo creciente, una evaluación para evaluar permanentemente cuáles son aquellos costos en el impacto del hombre o al hombre, cuáles son aquellos costos educativos y por lo tanto políticos. La pretendida neutralidad técnica y la asepsia moral con que se las envuelve han sido dos trampas mortales. Dice Craig, la tecnología moderna es mucho más que simplemente una herramienta neutral. Es una constelación única y poderosa de ideas que tanto describe como determina la calidad manipuladora de relaciones que hemos elegido, asumir con respecto a la naturaleza, el uno al otro y con respecto a Dios. Miren si no será no neutral. El modo como asumimos estas nuevas tecnologías condicionan, determinan la calidad con la cual nos vinculamos con la naturaleza, el uno al otro y con Dios. La cultura paga un precio por la tecnología que incorpora. Entonces, por supuesto, podríamos preguntarnos legítimamente si no estaremos pagando los hechos lo que tanto nos advirtieron nuestros maestros y que a lo mejor parecía una entelequia conceptual acerca del Homo Faber y del ideario marxista tan presente en los planes educativos de nuestra patria. Es decir, ¿no será que esto es la consecuencia, una consecuencia en materia social, educativa, política, cultural, de aquello que parecía algo genérico y que estaba vinculado al modelo marxista de hombre y al Homo Faber? Y en esta relación moral que hay con la técnica, y podríamos decir paranoias de lado, o sea, sin, insisto, caer en un conspiracionismo acrítico, nos podemos preguntar, ¿nosotros utilizamos la técnica o la técnica nos utiliza a nosotros? Las nuevas tecnologías, hoy por hoy, ¿es en realidad lineal como nosotros creemos? ¿Tenemos un manejo de la técnica o la técnica tiene un manejo de nosotros? ¿Las nuevas tecnologías nos vienen muy bien a nosotros o nosotros les hemos venido muy bien a las nuevas tecnologías y a las voluntades, obviamente, que hay detrás de las nuevas tecnologías? Porque en esto circular, la pregunta es entonces si el hombre no se estará haciendo a imagen y semejanza de la técnica. Aparte, sabemos escuchar permanentemente, es llamativo cómo las máquinas se parecen al hombre. Pero nosotros nos podemos preguntar, ¿será así? ¿O es más llamativo en realidad cómo los hombres se están pareciendo a las máquinas? En el lenguaje, en el pensamiento, en las decisiones. Es decir, los celulares, las computadoras y todo lo demás que por suerte en general desconozco en cuanto a novedades. ¿Tienen nuestro sello o nosotros tenemos el sello de los celulares y las computadoras? Por supuesto que no es suficiente prueba, pero valga como botón de muestra, ¿qué pasará? Que en realidad nuestro lenguaje se ha sembrado completamente de expresiones que trasladan del hombre, de la máquina al hombre,
y que se trasladan permanentemente. Está tildado, tiene poca batería, no se enchufó, resetealo. Bueno, como ya saben, hace poco el presidente ha dicho que esta epidemia, esta pandemia es una excelente oportunidad para resetear. Por suerte, hay cosas bastante más graves de las cuales tendrá que hacerse responsable para también cargar con este dislate y este problema serio en el lenguaje, pero no es menor. Y que el presidente hable de que esto es una excelente oportunidad para resetear la humanidad. No hablamos más de buscarlo cuando se trata de investigar un término, hablamos de googlearlo. O sea, ni qué decir del uso del diccionario material, pero aún en los términos, en el lenguaje, nosotros ya no nos referimos a buscarlo. Más bien casi hemos convertido en sinónimo googlearlo. Porque dejamos en manos de la inteligencia artificial lo que correspondería en rigor a nuestra propia inteligencia. Entonces, debemos preguntarnos también, ¿de verdad creemos que las novedades tecnológicas para comunicarnos no impactan a nuestra interioridad? ¿O que no impactaron ya, que no impactan a diario, que no generan una mutación tan progresiva como permanente y real? Para que no se me escape el tiempo, simplemente enuncio un ejemplo de esta mutación que sin ninguna duda se está dando antropológicamente, cognitivamente, en el modo de comunicarnos. Y vayamos al ejemplo, que uno de los pocos que puedo dar, justamente por el desconocimiento de los avances permanentes del uso tecnológico, que es nuestro intercambio interpersonal, digamos, mediante el uso de WhatsApp. Es decir, una de las funciones más sencillas y más usadas y prácticas que posiblemente conozcamos. Insisto, no soy especialista en ciencia de la comunicación, pero tomemos esto. Supuestamente es algo técnico. Bueno, qué suerte, apareció una nueva forma, el WhatsApp, y va teniendo... ¿Qué pasa con este modo? ¿O qué característica podríamos dar? Bueno, por supuesto, se le manda un audio hablándole frente a frente a un aparato, no al destinatario. O sea, el que estamos mirando es el aparato. O sea, no estamos cara a cara y sin posibilidad de expresión corporal tan importante y tan caro para el estudio de los vínculos. Podemos hacer el salto de la expresión de los términos del lenguaje a los famosos emoticones o al sticker o a todo lo que vaya saliendo. A un modo gráfico, con todo lo que eso implica. El receptor escucha el mensaje del que lo manda cuando quiere y lo escucha si quiere. O sea, quien recibe el audio puede no escucharlo, obviamente, inimaginable en una situación cara a cara. Es decir, queda rota la simultaneidad y la lógica temporal del contacto personal. Por supuesto, amén de esto tan particular que poder decidir si escucho o no lo que fue mandado con intención de que llegue al receptor. Una vez que lo mandé, puedo borrarlo una vez dicho. A nosotros ya no nos sorprende eso, pero podemos mandar un audio, o sea, comunicarnos con otro, pero si no nos gustó, podemos cancelarlo a los 10 segundos o a los 30, o sea, podemos borrar lo que dijimos. Yo creo que esto no se le ocurrió ni a Volver al Futuro, no sé cuántas salieron en la saga. Se puede deshacer lo que dijimos. Mientras escuchamos como receptores, sabemos cuánto va a durar el mensaje. Imagínense como si estuviéramos hablando con alguno en una charla y yo tuviera acá en la cabeza exactamente, con precisión, la cuenta regresiva, lo cual hace a la temporalidad del diálogo. Nos permite respuestas automatizadas universales. Bueno, podría dar más ejemplos, pero simplemente pregunto, ¿de veras creemos que este modo de comunicación no genera ningún cambio, ninguna mutación en el intercambio personal en relación a la conversación cara a cara y demás? Repito la aclaración de recién. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que apaguemos todo, que anulemos el WhatsApp. No, simplemente estoy diciendo, esta es la situación, o esta es la pregunta que nos tenemos que hacer.
decir, no pequemos de ingenuos. En la comunicación, que es, podríamos decir, uno de los terrenos predilectos de la revolución, si empobrecemos el lenguaje, ahí nos tenemos que preguntar, ¿es la máquina la que se adapta a nosotros o terminamos adaptando el lenguaje y el pensamiento según el mensaje, según el formato de las máquinas? ¿Quién estará ganando la pulseada hombre-máquina? Y se nos ocurren pocas analogías, como la de la inteligencia artificial, que haya hecho más daño en los últimos años en el terreno pedagógico, en el laboral y en el pastoral, por citar tres, que esta analogía. La analogía computacional de la mente se mete en todos los terrenos como si fuera, de alguna manera, el símbolo, la didáctica universal. Entonces se educa con el convencimiento que el niño razona como un programador, se cura con protocolos muchas veces anónimos, meramente estadísticos y como si fuera una secuencia que me tira un resultado. Se lleva adelante la pastoral con una concepción cibernética de redes sociales, como si lo importante fuera justamente estar presente en las redes. Entonces, indudablemente se invierte la semejanza y pasa a ser una, podríamos decir, es una paideia que invierte los términos y pasa a ser de teológica a técnica, con la gravedad que eso tiene, por supuesto. Insistamos, ¿cuál es? ¿Qué intento transmitir? Que por más luces, brillos, bondades, incluso que muestren las novedades tecnológicas, hay que entender el tema tecnológico a la luz de la ética, es decir, a la luz del hombre, así como hay que entender el hombre y la ética a la luz de Dios. Es decir, en este tema estamos indudablemente ante un tema moral. Entonces, por supuesto que quienes conozcan más del tema y sean bienvenidos, hay precisiones que hacer respecto a la teoría de la mente, la automatización, los programas y demás, pero no podemos dejar que todo esto fagocite los criterios vigentes. Lo que tenemos que preguntarnos primero no es justamente si tenemos o no conexión, sino qué debe ser y hacer el hombre para ser bueno, cosa que desde luego no se pregunta el Ministerio de Educación de la Nación. Es decir, ¿cuál es el gran propósito del eje? Pero no es nuevo esto, o sea que ahora se nota más. ¿Cuál es el gran desafío para este año? Fue el año pasado, y por supuesto no podía ser otro, tener conexión. La conectividad, y por lo tanto que cada argentino tenga su notebook, o lo que fuera. Bueno, ese es el gran objetivo de la educación. Por supuesto. ¿De qué dilema ético vamos a hablar? ¿Y qué decir? ¿Qué vamos a estar hablando de la necesidad de la formación en héroes y santos? Bajemos un poco, virtudes morales, pero ¿cómo va a estar eso en las preocupaciones del Ministerio de Educación, en la política educativa? Lo importante es la conectividad. ¿Por qué? Porque el criterio moral está enhebrado medularmente por las pautas tecnológicas. Entonces no tengan dudas de que, por supuesto, que la evaluación del éxito educativo de la patria, desde ya, que se va a medir pura y exclusivamente el 100% en los logros tecnológicos. Con todo lo grave que es, que significa, si se entendió lo anterior, que lo tecnológico tiene implícito igualmente una semilla, podríamos decir, moral o cultural, que por lo tanto no puede ser neutra, con lo cual o es edificante, se ordena, se jerarquiza, o es totalmente al servicio de la revolución. Entonces, para que no se nos vaya en esta parte, el amigo Federico Miura, en un último libro, un ensayo que tiene con el original título de Al que le cae, él reflexiona sobre el fin de los tiempos y hace como laico una lectura, por supuesto, atenta, vigilante y de fe sobre los signos actuales. Él utiliza un término que sacado de la vida de campo
que es el cuajo. Él dice, bueno, la pandemia, dice él, lo que ha hecho es cuajar en un hombre moderno que ya estaba herido y estaba herido de muerte, y esta pandemia lo que hace es, en realidad, hacer de cuajo, generar que se endurezca todo esto. Bueno, lo que tenemos que hacer con las nuevas tecnologías es, en realidad, ser consciente que la pregunta no debe ser esencialmente por las nuevas tecnologías, sino preguntarnos cuáles son las heridas que despiertan en el hombre moderno una situación cultural tecnolátrica y estas nuevas tecnologías así como están. Es decir, la pregunta tiene que seguir siendo educativa y tiene que ser esencialmente no por los avances tecnológicos, sino por las heridas más hondas del hombre moderno. Y en eso no tengamos dudas de que se van a pagar los costos educativos de una infancia de, como se dice, de nativos digitales, ¿no? Que no conocen de golpes, del riesgo, de la aventura, de la vida silvestre, del trato social, o que conocen de eso por las nuevas tecnologías, casi nada más que el cómo sí. O sea, hoy todo parece flotar en una disyuntiva insalvable en todos nosotros, entre lo real y lo no tan real, ¿no? Por eso una pregunta de hondo sentido educativo que nosotros deberíamos hacernos es, ante esta digitalización de la cultura y de la vida, debemos preguntarnos en qué mundo viven nuestros hijos, y realmente nos debe preocupar, porque hoy por hoy no es una pregunta que se responda tan fácilmente. ¿En qué mundo vivirán nuestros hijos? La realidad virtual ha ido forzando el modo de conocimiento humano, lo condiciona, lo empuja a jugar según sus reglas, ¿no? El hombre moderno, podríamos decir, que tiene un acceso a la realidad según las condiciones de las nuevas tecnologías. Entonces, podríamos decir un poco que digamos, para saltar de lo educativo a lo que sería la revolución cultural, las nuevas tecnologías tienen un impacto educativo, y debemos decirlo una y mil veces. Marcan nuestras vidas y la altera, la afecta, la irrupción asfixiante de lo virtual sobre lo real. Una columna vertebral que está sostenida por lo virtual, no tengamos dudas que no será gratis para nuestra fisonomía espiritual. Y en esto, para cerrar un poco el tema educativo, intentemos ser, disculpen si en realidad es obvio esto que estoy diciendo, pero el riesgo no es sacarse una selfie, digamos, en una salida con amigos o una foto. El riesgo es creer que la amistad es correlativa a la actividad en redes o a los me gusta que se acumulen. El riesgo es creer que las nuevas tecnologías son las que van a ir modelando, según sus reglas, según sus modos, aquellas actividades que deben estar impregnadas de un realismo que no puede perderse. O sea, el problema es si la agenda virtual va reemplazando a la real. Digamos, si cuando me despierto lo primero que hago es mirar el estado de WhatsApp y no dar gracias a Dios, si ya lo que tengo en la cabecera no es el rosario o una lectura, sino el celular. El problema es si no cercioro ni siquiera las medidas higiénicas, sino la carga de batería del celular. Digamos, si en realidad las nuevas tecnologías se han convertido en la columna vertebral de nuestras vidas, ¿no? Por eso, el tema, la prueba es ver si miro más mi alma que el celular, o más el celular que mi alma, ¿no? O si me acuerdo de rezar el pésame antes de cargar la batería, o si reviso mi alma antes que las cuentas o los estados. Ahora uno podría decir, bueno, pero esto, bueno, educativamente esto seguramente es lo que todos tenemos el desafío, que no se corra el eje, que no se tuerza. Ahora, si aceptamos que detrás de la técnica está la ética, y esto voy a intentar resumirlo en los 10 minutos que quedan,
si aceptamos que detrás de la máquina está el hombre, nos resulta más comprensible vincular la revolución tecnológica con la revolución cultural. Es decir, si aceptamos que hay un contexto humano detrás de la supuesta actividad técnica, bueno, por extensión, es más lógico que entendamos algunas cuestiones vinculadas a la crisis cultural y política en función de esta irrupción de las nuevas tecnologías en la vida moral. Digamos, simplemente algo que han escuchado, que nos han enseñado muchas veces, es decir, ¿qué es la revolución? ¿Qué es la revolución cultural? Que podríamos sintetizarla como un tenebroso compendio de ideologías, ¿no? La revolución cultural consiste en que el revolucionario ha entendido claramente de que la finalidad sigue siendo la misma, que en definitiva es una guerra espiritual y es una guerra por todo, pero que lo que van variando son las armas y las estrategias, ¿no? Entonces, a las ideologías las une la negación de la trascendencia y de lo sobrenatural, y la promesa de alcanzar el paraíso en la tierra. Eso une a las ideologías. Cristiana, e insisto, ustedes me dirán, ¿cómo va a saltar de un tema al otro? Bueno, justamente, por todo lo visto, la táctica ha sido mutar al hombre desde adentro y subvertirlo. Esa es la estrategia satánica de la revolución cultural. Es decir, que sea el hombre mismo desde adentro el que obre de las propias heridas que ha sufrido en su inteligencia, en su voluntad y en sus afectos. Entonces que ya, como decían los revolucionarios, que se dejen de hacer mártires para la iglesia y que de alguna manera se pierdan solos. Abelardo Pitot decía, cuando hablaba del sentido común, decía, psicológicamente lo que cada persona o grupo es, digamos, lo que psicológicamente cada persona o grupo considera lo natural y lo evidente, a un nivel que no es de la demostración racional, sino de una representación social. Es decir, nosotros hoy por hoy aceptamos como natural, como normal, como evidente, lo que la revolución nos ha hecho creer, pero que en rigor es muy probable que no soporte un primer juicio crítico. Pero ¿quién hace el juicio crítico si lo hemos perdido básicamente, entre otras cosas, por la automatización? Es decir, ya nadie piensa por sí mismo. Claro, alguien podría decir, pero en realidad avalando esto que estamos diciendo, bueno, está bien, pero la automatización tiene que asentar sobre un hombre ya herido, ¿sí? Hombre herido que nos habían advertido, entre otras cosas, el hombre moderno es terrible y preocupantemente superficial. Entonces, en un hombre superficial, que por supuesto no es un descubrimiento de las nuevas tecnologías, no se podía menos que tener una capacidad de juicio propio. Por lo tanto, las nuevas tecnologías entran, podríamos decir, en un terreno servido. Hay podríamos decir, dos características, básicamente, que están vinculadas a esto que algunos, como el querido Rafael Breido-Bey, dice como una segunda globalización socialista, ¿no? Dice la última etapa del antropocentrismo, que culmina en la abolición del hombre y su sustitución por el datacentrismo. Es decir, toda nuestra vida, como está regulada, manejada, mediatizada por las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías son, en realidad, el reino de la, podríamos decir, de la cantidad. Bueno, esta última o esta etapa, ¿no? Como dice el mismo Rafael, la rotura de toda relegación humana para caer preso de una red tecnológica al servicio de un mundo concebido como mercado global, ¿no? No somos ciudadanos, somos clientes, usuarios de un mercado global, mercado a su vez que por las nuevas tecnologías capitaliza absolutamente toda la información y más que nos podamos imaginar de nuestras actividades. De hecho, hay investigaciones, películas, series y libros sobre cuánto las nuevas tecnologías
capitaliza nuestros datos y por supuesto quien las conozca no puede menos que preocuparse. Dos notas importantes para entender mejor la relación entre revolución tecnológica y revolución cultural. La primera es el totalitarismo de la cantidad y la segunda es el reino de lo virtual, ¿no? Entonces, se repara a veces poco en lo primero. Nosotros, el problema de la cantidad sobre la calidad no es un tema nuevo, ciertamente, ¿no? Mi querido tocayo, Jordán Bruno Allenta, él decía, la cantidad no comunica con el bien. Sin embargo, justamente nuestra vida cultural y política ha quedado presa al reino de la cantidad, ¿no? Y del igualitarismo que da la fría geometría y las estadísticas, ¿no? El ordenador, como nosotros le llamamos, fíjense qué curioso, ¿no? El ordenador, como se llamaba originariamente a las computadoras, efectivamente ordena, ¿es cierto? Pero con criterio exclusivamente cuantitativo. Por eso, la computadora no es sabia ni prudente, es prolija en el procesamiento de la información. Y las nuevas tecnologías son el reino de la cantidad, ¿no? Las nuevas tecnologías todo pueden buscarlo, medirlo y resolverlo. Y por acá pasa esta nueva religión que controla todas las necesidades, ¿no? La religión de los datos sostiene ahora que todos y cada una de tus palabras, que los algoritmos te observan constantemente, que le importa todo lo que haces y sientes. Eso es lo que las nuevas tecnologías controlan sobre nosotros, es decir, todo. Únicamente, esto fíjense que lo dice un autor moderno que no es crítico, o sea, no leyó a Membiel y al padre Sainz. Incluso lo dice con algún contento. Únicamente necesitamos registrar y conectar nuestra experiencia al gran flujo de datos y los algoritmos descubrirán su sentido y nos dirán qué hacer. Entonces, claro, por supuesto, ¿cómo la pseudopolítica que nosotros padecemos podía quedar afuera de esta lógica, ¿no? A nivel de la pseudopolítica, ¿no?, que nos tiene de rehén, no somos más que un número, pero con el agravante fruto de la revolución cultural de que nosotros mismos nos hemos habituado a pensar en clave matemática y porcentual, en lugar de hacerlo con parámetros cualitativos, desiguales y eternos. En un sistema revolucionario desaparece lo normativo, desaparece lo cualitativo, la posibilidad de lo distinto, de lo superior, de lo atípico. La lógica revolucionaria, y cómo podía quedar afuera, ¿no?, un sistema perverso, es la lógica de la mitad más uno, ¿no?, el imperio del número. Es el que nos hace decir, como se decía popularmente, no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Eso es un poco el imperio de la cantidad. Y si somos machos, si somos muchos o no somos muchos, hoy por hoy se puede medir más que nunca, minuto a minuto. Si somos muchos, hoy por hoy puede monitorearse en el reino de la cantidad y de hecho es lo que condiciona día a día las medidas mayormente políticas. Es decir, las medidas políticas y el criterio político y el criterio prudencial son algoritmos, porcentajes y estadísticas. Entonces es el imperio, el reino de la fría cantidad, cuando en realidad la política debería estar en las antípodas. Claro, por supuesto, entonces, si el número manda, desde luego la soberanía popular destrona la primacía de la verdad, ¿no? Es lógico que se va a buscar en el éter digital la confirmación. No se ponen en juego ahora las virtudes del gobernante, se hacen encuestas, porcentajes, tableros para testear el sentido de la masa, para dónde va la masa. No se toman medidas en orden al bien común, se evalúan los me gusta para ver cómo se puede mejor halagar los oídos. El termómetro actual no es el bien de la patria, son los resultados de las tendencias. Ya no se habla de honor, ni de bienes, ni de virtudes. Eso no forma parte hoy del lenguaje político, ¿no? La arquitectura doctrinaria se conforma con cifras, con porcentajes o con cotizaciones. Ahora, la segunda nota, la mediatización de lo digital. Intentaré ser
lo más breve que pueda. No restringamos el sentido de lo virtual solo a la característica de la mediatización digital que traen las nuevas tecnologías. En este sentido también es importante darle un contexto más amplio. Lo virtual, ¿por qué debe tenernos alerta? Y si lo tecnológico es parte de este entramado. Bueno, por supuesto, principal, esencialmente, en la medida que nos aleja de la realidad, que es lo que a nosotros como padres educadores nos preocupa. ¿Por qué? Porque este tema no podemos desarrollarlo, pero lo virtual, hay como distinciones que hay que hacer, pero en realidad, en términos generales, nosotros vivimos en un mundo virtual desde el punto de vista nociológico, es decir, los sentidos no se nutren de la realidad. Virtual ontológico, al final lo que nosotros vemos no sabemos si es real o no. Y diría conductual, hacemos como que ejecutamos determinadas cosas, pero no las hacemos porque las manejamos de acá del tablero. Entonces, estamos inmersos en un mundo que no es que lo virtual en sí mismo, que haya una pantalla, sea el problema. El problema es el alejamiento gradual de aquello que nos nutre y que le da sentido a la tarea educativa, que es la realidad. Fuera de la realidad, fuera de la verdad, no hay educación posible. Por eso, digamos, en algún sentido, y alguno podrá pensar o decir, bueno, se está forzando el término, en algún sentido es legítimo darle un marco más amplio al tema virtual y entender de que si lo virtual es sinónimo de lo que no es real, de lo que nos aleja, por supuesto que la falsa historia también es virtual, la mentira en educación es virtual, la educación sexual como está planteado es virtual, porque no es real, no es real. Entonces, nosotros el tema de las nuevas tecnologías tenemos que enmarcarlo en un tema más amplio, que es, insisto, el problema educativo y cultural. Ahora, todos estos meses, desde el año pasado, por ejemplo, ha surgido entre nosotros, yo calculo que entre gran parte de los argentinos, el tema del barbijo por la pandemia. Por supuesto que es un tema importante, hay mentiras, hay verdades, hay cuestiones relativas, hay cuestiones opinables. Lo que no podemos hacer es caer en la desproporción de que el sentido y fundamento de la existencia y del combate pase por el uso o no del barbijo. Porque en realidad quiere decir que tenemos algún tipo de desproporción en la arquitectura educativa, porque el laicismo es más dañoso, porque el daño a la liturgia es más dañoso, porque la afrenta a la arquitectura del saber es más dañoso, porque lo que se ha mentido en historia. Entonces, digamos, el problema educativo es por supuesto lo virtual, en la medida que lo virtual sea sinónimo de error, de mentira o de espejismo. Entonces es necesario darle un marco más amplio a la noción de virtual, en la medida de sinónimo a aquello que ha perdido su consistencia ontológica. Termino con esto citando un poco al cardenal Newman. Se me hizo un poco largo, entonces simplemente lo quiero citar a él. En esta relación que parecería que hay entre la revolución cultural y la tecnológica, que parecería, lo decimos deliberadamente, digamos, hipotéticamente, con elementos, pero que podría ser el último escalón o uno de los últimos sobre los escombros de la crisis del hombre, ¿no? Porque no es una revolución, si se quiere, de fe ni de principio. Es el hombre que está revolucionado y ha terminado de configurarse a imagen y semejanza de la máquina y de sus mentores, ¿no? Me parecería que su vida empieza y termina en mostrarse, en ver, en curiosear, en conectarse, en chatear. Y todo esto sin coacción exterior. Nosotros perdemos nuestra privacidad, somos superficiales, caemos no razonamos con juicio crítico, pero no lo hacemos y estamos contentos, estamos felices. El cardenal Newman, hace ya no menos de 150 años, y por eso cierro con esta cita y le pedimos, seguramente que no estaba pensando en las nuevas tecnologías, pero sí sobre los tiempos finales y en qué consistirán
un poco el saber mirar desde una torre, de una atalaya, cuáles son los signos de los tiempos y en qué consistirán los combates, ¿no? Él decía, esto es lo que tengo que decir acerca de la última persecución y sus signos. Y sin lugar a dudas es provechoso pensar acerca de ello, aunque estemos bastante equivocados en los detalles. Así que quedamos eximidos de que no hacía referencia a las computadoras. Por ejemplo, tal vez después de todo, dice él, no se trate de una persecución sangrienta, sino de un tipo que involucre más bien astucia y sutileza, fundada no en milagros, sino en maravillas naturales y poderes desarrollados por el ingenio humano, o sea, realizaciones humanas, pero en manos del demonio. Haremos un salto directo de la pantalla al demonio, de un celular al apocalipsis, al fin de los tiempos. No un salto apresurado, pero tampoco una ingenuidad que paguemos a un costo muy alto desde el punto de vista educativo y por lo tanto de nuestra propia salvación. Bueno, disculpen la extensión, lo recorté lo más que pude, pero hasta acá llegamos. Bueno, Jordán, te agradecemos enormemente por esta hermosa conferencia y abrimos el espacio para preguntas. Pueden hacerlo tanto de forma oral como por el chat y yo las voy leyendo. No pregunten cosas raras, miren que hoy es viernes a la noche. Si Bueno, no, Nicolás Rojo pone muy interesante la última cita del padre Membiel. No, la última es del cardenal Newman, de Sam Newman, que están 4 sermones sobre el anticristo. Yo les puedo asegurar que esos sermones que están escritos hace mucho, insisto, me tengo que fijar bien, pero redondeando 150 años, yo les aseguro que la vigencia que tiene, aún mirando cómo culturalmente hemos recibido críticamente las nuevas tecnologías, parece que estaba delante acá de una pantalla el cardenal Newman. ¿Alguna pregunta? Si me permiten, buenas noches. Nicolás por acá, Rojo. Muchas gracias, Jordán, por la... ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Un gusto verte, al menos desde la pantalla, Jordán, sí. Desde acá de San Luis. Una alegría escuchar. Bueno, muchas gracias por la conferencia, por la charla. Sí, no sé, no. Estoy aprendiendo, yo también no estoy muy acostumbrado. Quería poner la cámara, pero no sale. Yo leí tu libro. La verdad que cuando lo leí tuve la sensación, no sé si le habrá pasado a mucha gente, de que uno siempre tenía esa reticencia hacia las nuevas tecnologías, pero como una reticencia que no terminaba de ser bien fundamentada, de algún modo, digamos, o uno no terminaba de darle como el centro de la crítica, digamos, a toda la cuestión. Y tu libro, bueno, desde ya, más que nada agradecerte, porque tu libro a mí personalmente me trajo mucha claridad en ese sentido, de como ponerle el marco, digamos, a la cuestión, sobre todo la cuestión moral de las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, 2 preguntas. Una más por curiosidad un poco. ¿Qué impacto, qué repercusión la has notado, ¿no? El tema del libro, digamos, si tuvo algún impacto, si le ha llamado a mucha gente, porque yo por ahí, bueno, yo no he leído, quizás existen más libros, ¿no? Pero yo no he leído algún otro libro que trate el tema de la forma que vos lo haces. Bueno, así que una pregunta sería esa, el impacto, la repercusión del libro. La otra, bueno, que un poco ya lo dijiste, el último año, digamos, con el tema de la pandemia y todo este aislamiento, parecía que, bueno, creo que lo citabas ahí a Miura, que como que fue el último empujoncito que le faltaba a la tecnología, ¿no? No sé si... Sí. ¿Qué pensás? Bueno, dos cosas, Nicolás, intentando responder las 2 preguntas. No, sobre la primera, bueno, evidentemente la gente por suerte está advertida y
sospecho que ha tenido poca repercusión, salvo mi mamá que me llamó para agradecerme, le dejé un regalo. No, y algún amigo, y por supuesto, sé que entre la gente amiga de nuestra patria y son temas que nos preocupan y sé que, digamos, en muchos casos me han agradecido, me han hecho observaciones que me han venido muy bien. Creería que no, posiblemente el impacto como tal o cuánto se conocerá, sospecho que poco y nada. Pero sí, efectivamente, como decís, más allá del libro, yo creo que tenemos que tener cuidado de las respuestas rápidas. A mí me pasaba lo mismo, justamente me pasa lo mismo, que el gran riesgo es salir con respuestas ya hechas que en realidad son parte del problema, no de la solución. Y lo segundo, el libro de Federico, esto por el que preguntaste, él, lo más, me parece, lo más importante que él le hace mención ahí, es verdad que a Federico hay que saber leerlo y seguirlo en la secuencia de los libros que él ha sacado sobre este tema. Él carga mucho las tintas en el poder de unificación de estrategias de discurso y de control que ha tenido la pandemia. Y este es un tema muy serio porque, o casualidad, el instrumentador principal de la unificación obviamente son las nuevas tecnologías. O sea, no un país, un mundo entero adentro de la casa encerrado y con miedo, y con las mismas estrategias, las mismas medidas, por un solo golpe tecnológico en 15 minutos, media hora. Y en realidad yo no pude ni siquiera hacer mención a eso porque se me escapó el tiempo, pero el tema de la unificación es muy importante a nivel moral y cultural, porque la unificación o es de Dios o es del demonio. Porque a veces nosotros criticamos, me parece sin darnos cuenta que no, este lema revolucionario, nefasto de vamos por todo, por supuesto, nos parece nefasto de quién viene, porque es el ideario marxista, kirchnerista, populista, como se llame, pero en realidad la ideología, como ideología que es el mono de Dios, en realidad el único que tiene, es decir, hay derecho a decir eso, pero el único que tiene derecho es Dios nuestro Señor. O sea, es un lema legítimo, vamos por todo. Pero lo debe decir Dios nuestro Señor o quienes que debemos salir a conquistar o evangelizar el mundo. ¿Cómo no va a ser un lema? Entonces, en ese sentido, la tendencia a la unificación que las nuevas tecnologías han mostrado, particularmente con la pandemia, es realmente preocupante, porque es un poder de unificación inédito. No sé si fui claro, te respondí, Nicolás, pero bueno, eso es un poco... Bien. Bueno, hay varias preguntas, se han despertado. Le damos la palabra a Teresa Anchorena, que quería hablar, y vamos después leyendo las que están en el chat. Buenas tardes, Jordán. César González Guerrico. Soy el marido de Teresa. Pero sí, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y un gusto escucharte y gracias por una conferencia tan interesante y tan instructiva. Una pregunta, ¿ves alguna relación o pensás que en algún momento Gramsci tuvo en la cabeza esto que está sucediendo? ¿Está dentro de la estrategia de Gramsci? A mí con Gramsci me parece que podría suceder o se le aplica algo parecido a lo que sucede cuando me preguntan por Freud en psicología. Yo creo que si Gramsci y Freud se levantaran de la tumba dirían, esperen un poquito que se nos fue de las manos. Esto estaba planeado, pero no tanto, están exagerando. Muy bueno. Porque me parece que, justamente, porque así como el bien es dinámico, expansivo y demás, el mal también, y bueno, hasta el fin de los tiempos parecería que no tiene límites. Entonces, al ideario de ambos, de Gramsci, uno los lee con algún criterio y dice, bueno, está bien, había algún que otro núcleo, al menos incluso hasta de orden natural. Dice, bueno, por lo menos se proponía destruir alguna cuestión que en sí mismo tenía entidad. Hoy por hoy, incluso el combate es más nihilista todavía. Por eso, insisto, y lo digo incluso con Freud pasa lo mismo. Yo creo que si Freud reviviera, le diría a la cultura, son unos chanchos, yo no quería decir tantas cosas así. Pero sí, por eso creo que esto ha sido peor, César, respondiendo, o sea que el esparcimiento del mal, cuantitativo y cualitativo, yo creo que ha desbordado un poco el esquema
el planteo, por lo menos esencial, de Gramsci. Gracias, Jordán, muy bueno, ¿eh? Bueno, un gusto, César, una alegría escucharte. Gusto nuestro. Un abrazo. Un abrazo. Bien, seguimos con las preguntas por el chat. Cualquier cosa, si hay alguien que quiere hacerlo de manera oral, pone levantar la mano. Belén Rojas dice, muchas gracias, excelente síntesis sobre esta realidad. Desde lo educativo, como docente, ¿de qué forma cree que directamente uno puede tener esta tecnolatría en nuestros alumnos? Bueno, a ver, a mí me parece que, por supuesto, primero, podríamos decir en lo elemental de que el docente no tiene que estar tan atento a las cuestiones metodológicas. Digamos, para no responder en media hora. La tecnología sigue siendo el orden de los medios. La tecnología sigue siendo el orden de los medios. El docente, por supuesto, que debe preocuparse por la didáctica, por la estrategia, por la creatividad. Pero el gran problema es que los medios han ahogado y han hecho olvidar el tema de los fines. Entonces, mientras más nos enamoremos como educadores de los fines, es muy probable que en algunas cosas aparezca la conveniencia, la necesidad prudencial del uso de algunos medios de esto, y en otros casos, mientras más nos enamoremos de esos fines, es probable que los querramos desechar de entrada a lo que la tecnología nos ofrece porque no se condice con aquellas cosas que estamos viendo que hace más bien a una cierta configuración, podríamos decir, de virtudes. Pero yo digo, al alumno esto es algo tan difícil, creo que recién estaba mi querido amigo Jorge Bosco también escuchando, aguantando la charla. Él conoce mucho de estas cuestiones, ha retratado en más de un libro lo que es la asfixiante y nefasta burocracia del sistema educativo en Argentina. Que traducido en otras palabras, es como él lo ha relatado en estos libros, es decir, es la obsesión por lo metodológico, por el papelito, por el relleno, por el horario, por la planilla, que termina siendo tan profundo que desnaturaliza la tarea educativa. Yo cierro la pregunta de Belén simplemente con esto. A mí me parece que esto que nos ha pasado el año pasado y independientemente de las cuestiones de escuela y homeschooling, que es otro tema, pero yo digo, ojalá al menos sirva para entender y fortalecer la escuela como cuerpo intermedio, y que en realidad lo que nuestros hijos requieren es el vínculo amoroso y formativo con el docente, la experiencia grupal de hacer la amistad en un patio de recreos, la disciplina de tener que respetar un horario, el festejar un cumpleaños, el rezar juntos, el festejar un acto patrio y ver izar la bandera con los compañeros. Y ahora, más sentido común, más orden natural, más sencillez que eso. No sé, Belén, si respondí, no, seguramente muy parcialmente, pero bueno, es en principio lo que se me ocurre. Sí, Jordán, muchas gracias. No, por favor. Bien, sigo Mario Caponeto. ¿Cómo evalúas en esta revolución tecnológica el papel del cambio del paradigma técnico de la tradición filosófica por la tecnociencia actual? Bueno, eso lo tendría que responder mi querido maestro, el mismo Mario. No sé, aparte, hasta me inhibe tener que responder alguna pregunta con Mario. No, a mí me parece que un poco, indudablemente hay bienes que se han perdido en este traspaso de estos dos modelos, podríamos decir, pensemos específicamente o puntualmente en el tema de salud, ¿no? Por eso digo que Mario lo sabe de una forma muy particular, pero digamos, las tecnociencias generan algún tipo de celeridad en el procesamiento de datos y algún tipo de mejora tecnológica, no hay dudas, no hay dudas. Ahora, ¿y si esto fue en detrimento de el contacto personal, el médico que era capaz de ver en el rostro y en el semblante del paciente su ánimo, su misma salud, incluso también legítimamente con algún tipo de intuición, sospechar algún pronóstico o algún diagnóstico? Entonces, a mí me parece que hasta donde me animo a responder es que indudablemente se han perdido grandes bienes del arte de curar, por ejemplo, por el atropello de las neurociencias, de las
de las tecnologías aplicadas a la salud o a la ciencia. Y se han perdido, y no hay dudas, empezando por el vínculo amoroso con la finalidad, digamos, curativa, en eso no hay duda. Pero además, también incluso, y esto me parece que más que nunca se está viendo en esta pandemia, aún en el procesamiento de los datos, aún en los protocolos, aún en los programas, nada salva la decisión prudencial que en muchos casos implica romper la estadística. Y esto lo hemos padecido todo en este año y medio. En muchos casos, está bien, todo indicaba que había que doblar a la derecha, pero probablemente si el médico lo mira cara a cara a su paciente, lo escucha media hora, se fija, tiene una sana y profunda empatía y una preocupación curativa, bueno, podría suceder si el mundo es mucho más que estadística, que en ese caso no tenga que girar a la derecha sino a la izquierda. Entonces, yo creo que se han perdido cuestiones esenciales podríamos decir, de la vieja escuela, pero a la postre, también esa confianza ciega en los mecanismos automáticos genera aún falencias aún en el propio terreno. No sé, querido Mario, si respondí al menos parcialmente, pero me parece por ahora lo que se me ocurre. Bien. Cecilia Lavigne, ¿cómo crees que deben incorporarse las TIC y desarrollar el espíritu crítico en los niños? Y en general, quienes tienen más o menos 40 años, 30, no sé qué edad poner para que cada uno haga una evaluación, pero digamos, en esto hay que ser consciente en las escuelas. Fíjense la celeridad de los cambios, que no, por eso insisto, terminan siendo circunstanciales, son de método, de medios. ¿Hace cuánto que fueron un furor las escuelas que daban computación o las que estaban mejor equipadas con gabinetes y demás? No fue hace mucho, fue en la década, fin del 90, principio del 90, y me animaría a decir más en la década del 90. ¿Cuánto pasó desde que ese fue furor hasta que fue menos importante y hoy por hoy se presupone un uso y un conocimiento de las TIC que en realidad se conoce mayormente en cualquier otro ámbito? Lo que quiero decir con esto es, yo en la vida al menos escolar lo que me preguntaría o lo que plantearía es, ¿cómo hacemos para generar los criterios prudenciales del uso, podríamos decir, de todo aquello que se conforman las TIC? ¿Cómo hacemos para cultivar aquellos hábitos intelectuales y morales? Más allá del uso de las TIC, sino que primero se consolide el hábito. Por eso, insisto, no podemos por ahí de cada pregunta estar una hora porque con razón se van a fastidiar. Pero digamos, fíjense, con el tema de la pornografía, ya se sabe que la pornografía creció exponencialmente con las nuevas tecnologías. Ya se sabe, lógicamente. Ahora, es como querer cargar las tintas en que, bueno, ¿cómo vamos a hacer para cerrar tal sistema, que no haya acceso, que se detecte, o que de tal forma, que lo otro, o que un sistema de control de padres? No. Lo que hay que hacer es practicar cada uno de nosotros y nuestros hijos la virtud de la templanza y de la castidad. O sea, no se resuelve con un programa de internet o con una bajada de algo que detecte y que haga ruido en mi teléfono cuando entran a un... Bueno, está bien, eso podrá verse, formará parte de una cierta capacitación, pero la solución a la creciente pornografía, con todo lo que eso implica, hay estudios sobre lo que impactan las rupturas de matrimonio, en 1000 cosas, no pasa por un programa, pasa por la virtud de la templanza. Yo no cargaría hoy, y más todavía cuando las tecnologías están en todos lados, entonces cualquier hijo nuestro sabe manejar en principio una computadora y un celular mejor que nosotros, y a lo sumo lo que haría es alguna materia muy puntual con algún conocimiento un poco más científico, más causal de las nuevas tecnologías, muy reducido. Y el resto cargaría mucho las tintas en la educación intelectual y moral de esa utilización. Bien. Fernando Teruel, excelente conferencia. ¿Podrías mencionar alguna de las consecuencias que más se han visto sobre los alumnos el año pasado con respecto a la virtualización casi absoluta de la educación? No, yo
creo que lo del año pasado y Dios quiera que sea lo más corto posible, no, hay consecuencias de todo orden, pero en realidad en las pedagógicas, no, indudablemente las escuelas, el sistema educativo ya venía bien herido de muerte por mil motivos. Pero lo que pregunta Fernando en función de estrictamente la virtualidad, y no, yo creo que no hay dudas de que desde el punto de vista pedagógico baja muchísimo aún los hábitos más elementales de estudio. Pero por eso podríamos hacer otros escalones de mayor incluso gravedad, pero lisa y llanamente un alumno con 2 años en su casa o con una virtualidad muy exagerada, más allá de las cuestiones que, insisto, incluso pueden ser más graves, bueno, descendió varios escalones en los hábitos de estudio. Si muy probablemente en la casa no va a estar lo que, aunque a nosotros nos canse o no nos canse, 1 hora y 20, 40 minutos, el tener que prestar atención, mirar, no estar con otros factores. Quienes estamos en escuelas, independientemente de los 1000 problemas y todo lo que podríamos decir, hemos constatado una vez más la función colaborativa de las escuelas en ciertos hábitos que son incluso muy elementales. Por ejemplo, esencialmente la cuestión del estudio. Un hijo, o sea, un joven, un niño, no se sienta a prestar atención a alguien que explique ni a leer, y por supuesto en ningún otro ámbito en principio que no sea la escuela, salvo que se genere un ámbito, como sé que muchas veces se hace, pero de estudio, de atención, de... Eso que no estoy haciendo referencia al contenido, que es lo más importante, pero es un problema que ya venía de antes. Pero la virtualidad ha hecho que se pierda lo troncal, incluso por lo cual nació la vida escolar. Es decir, un docente, que es el que sabe, que reúne a sus alumnos para transmitirle o para que, bueno, los posibles se enamoren de esa verdad de la cual el docente debe ser testigo. Bueno, eso perdido. Pero vamos a cuestiones más esquemáticas. Bueno, esta que, insisto, lamentablemente los hábitos pedagógicos se han deteriorado tremendamente entre el año pasado y salvo excepciones muy de individualidades que han remontado la cuestión por algún motivo. Bien, leemos las 2 que quedan, Jordán, y te libramos. Por supuesto, no, con gusto no hay. Bueno, Pablo Ferrari, excelente conferencia, Jordán. ¿Cuál o cuáles es la relación entre la frivolidad galopante en nuestras vidas y la virtualidad o tecnolatría? Y bueno, ¿cómo estás, Pablo? Con la intención de esquematizar, inevitablemente empobreciendo un poco, pero la frivolidad es aquel vicio, aquella herida del hombre que hace que el hombre moderno sea incurablemente superficial, que el principio y fin de su vida sea divertirse, que no hay nada que le dé el sentido propio de lo que era podemos decir, la gravedad de las cosas, que sea incapaz de profundizar en nada, que nada vaya más allá de los sentidos y de la distracción. Bueno, todo eso que acabo de decir, la tecnología estructuralmente, en principio, está armada para eso. Porque la tecnología, entre otras cosas por el componente fuertemente comercial, está armada para que saltemos una cosa a la otra y seamos superficiales. La pregunta o lo que uno, por supuesto, me podría objetar es, no, está bien, pero yo lo utilizo y escucho una charla de 2 horas y media, o con eso bajé unos libros de 400 páginas que no conseguía, o recorrí una biblioteca que nunca hubiera podido viajar. Bueno, tendrá razón. Y yo le creo, pero las nuevas tecnologías no están hechas para eso. Entonces, las nuevas tecnologías están para alimentar, entre otras cosas, el cambio permanente, que el usuario se aburre y busque otra cosa y salte, y salte, y salte, y que no se detenga demasiado en nada, entre otras cosas. Entonces, como tantos otros medios de comunicación y más, pero el hombre moderno quiere estar divertido. O sea, esa es la virtud más importante, la virtud sobrenatural por encima de la caridad. Entonces, al hombre moderno hay que divertirlo. Entonces, las nuevas tecnologías, que entre otras cosas tienen fines fuertemente comerciales, o principalmente comerciales, bueno, por eso digo, no hay que ser ingenuo, hay que mantener a ese hombre moderno divertido y atrapado con los distintos estímulos.
¿Se puede profundizar algo? Sí, pero será una excepción o será en contra de lo que estructuralmente está armado. No sé, Pablo, si respondí en parte, pero en principio es lo que se me ocurre. Bien. Sebastián Sánchez pone magnífico, Jordán, muchas gracias y un abrazo. Gracias, Sebastián, querido, un abrazo grande. Bien. José Saldúa pregunta, ¿podrías decirnos cuál sería para él el posible paso del enemigo en el plano educativo y político? ¿Para él sería para mí? Sí, para vos, para vos. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andás tanto tiempo? Un gusto. No, yo, digamos, esto que insisto, bueno, inevitablemente cuando hay que resumir algo, y más, bueno, si uno lo hace pobremente como porque posiblemente se pueda hacer una síntesis mayor, pero en una hora quedan inevitablemente cosas afuera. La mención que hice a lo político es este razonamiento. Inevitablemente, si detrás de lo técnico está lo moral y lo humano, quien dice moral, y si no nos damos cuenta de eso es porque justamente la revolución cultural ya nos ha copado, es quien dice moral dice no solo que también dice principalmente el tema político. Porque nosotros hemos aceptado que el terreno político es un terreno, bueno, de algún tipo de, por eso digo, de praxis aséptica de la moral, y más cuando es el campo moral por excelencia, podríamos decir. Entonces, a lo que pregunta José, lo que hay que ver es ser consciente cómo los principales, podríamos decir, las principales heridas o las agresiones más importantes desde el punto de vista cultural se trasladan necesariamente al campo educativo y político. Entonces, dos de los que yo nombré, al menos, que son el imperio de la cantidad y el absolutismo de lo virtual, que insisto, virtual en sentido amplio, es decir, que nos hagan vivir en un mundo que no existe. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando se enseña falsa historia, también hay una cierta virtualidad. O sea, el docente que no dice la verdad nos mete en un perverso y demoníaco terreno virtual, en sentido amplio, por supuesto. Entonces yo lo que quería decir con eso es, no podía ser de otra manera, en un sistema perverso, como es el que padecemos, por supuesto que iban a apropiarse de una manera muy particular y con mucho entusiasmo de aquellas armas que revolucionan o que consolidan al hombre revolucionado, como es, insisto, el reino de la cantidad y lo virtual. A nosotros, que lamentablemente somos víctimas de una revolución cultural, nosotros mismos, nos corren con estadísticas y nos corren con algo virtual que no sabemos si es real y muy probablemente nos convenzan. O sea, nos han hecho vivir e instalar, ya justamente no ni como ciudadanos, sino como usuarios, en un terreno donde permanentemente lo que nos dan son porcentajes, estadísticas, números, y bueno, cuestiones que nunca sabemos si son ciertas o no. Bueno, ese es el terreno de esta pseudopolítica. Jordán, disculpa Mariana, buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, gracias por todo, Jordán. No, gracias sí, lo que por preguntar. No, por favor, un gusto, ya que no venía a San Luis, ahora te dedicas todo virtual ahora. Sí, no, Jordán, era para preguntarte, como vos sabés y conocés todo el tema, ¿no? Tanto educativo, político, era ¿a qué le temés? Y en ese sentido era, con esa confianza, ¿no? Si es algo que le temés diciendo el próximo paso que se viene del enemigo, como diciendo a lo que se viene, ¿no? O lo que se puede decir, prever vos, diciendo, mira, esto viene por este lado. A eso, si más o menos calculo que tenés algún pálpito. No, yo no sé si llamarlo pálpito. El temor o lo que de alguna manera sospecho y creo que tenemos que estar muy atentos es justamente esto que decía Federico, que está dando tantos buenos resultados revolucionarios, la unificación, que quedemos de alguna manera atrapados. Porque ahí también hay una cita textual de Newman sobre esto. Increíblemente, el cardenal Newman hace 150 años usa la palabra quedar atrapados en la red, aunque no me crean. Después buscarlo en 4 sermones sobre el anticristo.
Entonces, él hace una referencia a la red. Entonces, el principal temor es, hay que romper educativamente esto. Nosotros no podemos, nuestra vida educativa no puede guiarse por estadísticas, no puede ser una cuestión cuantitativa, no puede de alguna manera ser revolucionaria de abajo hacia arriba, decir, bueno, ¿cuál es el norte? Bueno, el norte es que el pueblo, o esta falacia inmunda de la soberanía popular, diga que cuál es la verdad. O sea, la mitad más uno dice que ahora el sol sale por el oeste, o que asesinar a un inocente es aceptable y conveniente, y bueno, entonces ahora subimos. La cantidad nos dice cuál es la verdad. Bueno, eso hay que romperlo, hay que tumbarlo. Pero vuelvo a la cuestión. Este no es un problema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías encontraron un terreno propicio en un hombre que ya venía revolucionado. Y lo mismo pasa, insisto, con lo virtual. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que tumbar todo lo que sea virtual, por lo menos en el sentido amplio. Es decir, aún en lo cotidiano, nuestros alumnos no pueden conocer un conejo, una vaca solamente por fotos, no pueden conocer la fragancia de una flor solo por, o ver crecer una planta, o no pueden jugar por la pantalla, tienen que conocer un patio de recreo, tienen que conocer el campo, tienen que hacer amistades concretas. Porque esto fíjense que pasa en todos los órdenes, aún en el litúrgico, no podemos conformarnos con el enlace para la misa virtual, digamos, no podemos darlo por normal, porque el sentido de la liturgia es legítimamente muchísimo más vivencial que lo que nos da la virtualidad, legítimamente, porque somos cuerpo y alma. Entonces, yo, respondiendo a lo que dice José, creo que mi temor es que estas dos cosas, justamente, como decíamos del mal, crezcan y se haga irrespirable, o sea, que quedemos atrapados en esto. Por lo tanto, la propuesta es tumbarla, despreciarla cuando la verdad surge solo por la mayoría, ser capaces de remar contra corriente, despreciar el lenguaje técnico donde se impone una cuestión moral, tener un sentido de la realidad lo más constante posible. Como verán, no son fórmulas muy originales, pero... Bueno, Jordán, ahora sí, hacemos la última pregunta, damos el espacio a nuestro querido amigo Jorge Bosco también para hacerte una pregunta y cerramos. Jorge me va a preguntar cualquier cosa difícil, esto está buscando... ¿Cómo estás, querido Jordán? Jorge, ¿cómo estás? Mariano también. Muy ¿Cómo bien, estás, Jorge? muy bien, muchísimas gracias. Jordán, quiero decirlo, una consulta ahí, una pregunta de Gastón Guevara, que es muy interesante. Pero mi consulta es bien pedestre, Jordán, y es como padre. ¿Cuál es la situación? ¿Hay consecuencias claras o recetas concretas frente a la pasividad que generan las pantallas, muy específicamente en la formación de los niños? Es decir, todos nosotros formamos parte de la generación de la televisión y ya nos pasó la manzadora por la cabeza. Ahora, los padres nos vemos tentados muchas veces a usar el chupete electrónico. Y estoy hablando en criollo para mostrar mi paternidad al desnudo. Y entonces la preocupación es esa pasividad, esa irreflexividad, ese tiempo veloz que produce la pantalla en nuestros niños. ¿Cuál es el influjo que tiene en su formación? Los riesgos y si hay recetas. Y no, es decir, empiezo por lo segundo. Yo creo que más que receta, lo que creo que tenemos que hacer, y justamente por no haberla, porque francamente creo que no la hay, entre otras cosas porque por el espectro casi infinito de situaciones particulares, es muy probable que cada uno de nosotros, es seguro, que cada uno de nosotros vive una situación individual, familiar, social muy distinta, y que nuestros hijos son todos distintos, con lo cual en ese sentido habrá que tener en claro el criterio y bueno, habrá 1000 opciones distintas. Pero sobre lo que vos preguntás, Jorge, si consecuencias, por supuesto que las hay y se están estudiando de modo creciente. Es decir, el nivel de incredulidad y de advertencia en todo el mundo por las consecuencias del uso indiscriminado y de chicos de las nuevas tecnologías está creciendo. Incluso hay estudios de todo tipo, entre otros, demostrando cómo los principales promotores a su propia familia, a sus propios hijos, no los exponen hasta cierta edad. Fíjense qué casualidad, ¿no? Son mecanismos parecidos, cómo las ideologías
una prueba de fuego es mirar cómo los ideólogos, por casualidad, no toman nunca su propio veneno, como pasa justamente en nuestra patria, en tantísimos temas, en tantísimos temas. Pero, por un lado, mirar qué hacen con los demás, con los que somos sus víctimas, pero después mirar cómo se manejan en su propio, en ciertas decisiones, ¿no? Como cuando se habla de un estatismo total de las escuelas, además uno ve los políticos, todo escuelas privadas. Bueno, con esto lo mismo, las grandes bondades de las nuevas tecnologías, pero mi hijo hasta los 15 años que no toque nada porque esto lo aprende rapidísimo y hay cosas estudiadas muy preocupantes, entre otras que pedagógicamente hay países donde ya dicen, bueno, el nivel cognitivo, pedagógico, lo que se llamarían dispositivos generales del aprendizaje, por decirlo en términos generales, en algunos lugares dicen, con el uso un poco excesivo o fluido de las nuevas tecnologías, disminuye entre 1 y 2 años. Es decir, lo que en la década del 90 razonaba un alumno de 17, hoy razona uno de 15. Pero no dicho por nosotros, para que más o menos nos cierre el tema, sino porque es lo que están investigando, es lo que se ve a nivel pedagógico. No sé, Jorge, por supuesto son respuestas parciales, pero... Sí, claro. Muchas gracias, Jordán, muchas gracias. No, gracias a vos. Jordán, yo te había prometido que era la última pregunta, pero por culpa de Jorge voy a tener que hacer la siguiente. No, Gastón Guevara pregunta, ¿las nuevas tecnologías son la actualización de la caverna de Platón? ¿Y nosotros, esos prisioneros que vemos lo que quieren que veamos? Yo creo que, por supuesto, con 1000 aclaraciones se podrían hacer, pero creo que sí. Digamos, creo que por eso que es tan hermosa y tan permanente la vigencia de los clásicos, ¿no? Porque la alegoría de la caverna tiene en gran parte una aplicación muy fuerte a este tema de la virtualidad. Insisto, en sentido amplio también uno podría decir, bueno, la tarea educativa como tal, también es posible hacerle ver al que está mirando la sombra, una sombra que no existe. Y es verdad, si ustedes se ponen a pensar, en materia educativa, si enseñamos el error, también estamos ante el mismo problema esencial. Pero todo mediatizado por las nuevas tecnologías, esto se multiplica por 1000. Se multiplica por 1000 porque la mediatización genera una facilidad de manipulación muchísimo más grande. Creo que sí. Bueno, querido Jordán, muchos te agradecen tu excelente y brillante conferencia y nosotros también desde el Centro de Estudio queremos darte las gracias por tu generosidad, por el apoyo constante, por incentivarnos a seguir, así que bueno, sos un gran amigo del centro y gracias por esta excelente charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia y por la invitación.